A esta hora vamos con información de Venezuela. En la tarde, la Comisión Nacional de Primaria anunció los 31 países donde los venezolanos podrán dar su voto para elegir al candidato que se enfrentará al chavismo en 2024. El próximo 22 de octubre, los venezolanos que residen en el exterior podrán dar su voto en los puntos habilitados en 80 ciudades de 31 países durante las primarias para elegir a un candidato presidencial. Se estima que alrededor de 3 millones de personas puedan participar de esta jornada. Los migrantes deben tener en cuenta que para poder ejercer su voto tienen que estar inscritos en el registro electoral venezolano. Vamos a darle la bienvenida a esta hora al doctor Perkins Rocha, abogado, profesor universitario, miembro del equipo de campaña de la candidata María Corina Machado. Señor Rocha, bienvenido, buena tarde, gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. ¿Qué se sabe de esa logística, doctor, para que esos venezolanos en el exterior puedan participar de esta contienda, que es una contienda de la oposición, para elegir al candidato que va a enfrentarse a Nicolás Maduro en las elecciones del 2024? Es decir, de la logística, de cómo se va a cuidar que lo que yo introduzca, por ejemplo, que estoy fuera de Venezuela, si llegase a participar en esa contienda, se cuide y cuente para que pueda pues elegir esa persona al candidato de su preferencia. Bueno, en primer lugar hay que destacar que esto es un triunfo de los ciudadanos venezolanos. El que se haya entendido por fin, al fin, que es un derecho universal, un derecho humano, el que todo ciudadano pueda expresar su opinión sobre su parecer político del país. Fue difícil que se comprendiera esto, fueron más las presiones que hubo para que no se concretara y fue necesario, digamos, concientizar de alguna manera a los ciudadanos a que pudieran de alguna manera transmitir esta necesidad, y la Comisión Nacional de Primarias pues sensiblemente entendió que sin la participación de los venezolanos en el exterior, que en este momento están por el orden de casi los 8 millones, 4 millones de ellos, de los 8 millones, están aptos para votar y están inscritos o fueron inscritos antes de salir del país, estaban inscritos en el registro electoral. Pues bueno, esto es una necesidad, esto es un triunfo, en pocas palabras, que hemos logrado, que por primera vez se reconozca esto, la posibilidad de que ellos voten en el exterior y decidan sobre el rumbo político que debe tener el rescate de la democracia. Luego, siendo esto esencialmente ciudadano, tratándose de una arista que guarda relación con este reclamo de estos 4 millones de personas que se encuentran en el exterior, ha sido atendido por organismos internacionales también que estaban en espera de esta decisión que gracias a Dios ha tomado la Comisión Nacional de Primarias. Y en consecuencia, junto a ellos y junto a venezolanos que desde hace mucho tiempo conforman la diáspora que ha tenido que organizarse para sobrevivir en el exterior, creemos que va a ser mucho más fácil lograr, en primer lugar, el registro alterno de todos ellos, es decir, los que estén dispuestos a participar en la primaria, y en segundo lugar, la concreción en espacios urbanos que ya se está conversando de alguna forma con los principales países donde se albergan estos venezolanos, para que hayan formas de viabilizar esto de manera armónica. Digamos, las complejidades técnicas que esto pudiera tener dentro del territorio venezolano, estamos seguros que no se van a tener en el exterior, y ya todos los factores políticos que hacemos vida dentro de la primaria, entiéndase los partidos políticos que atendimos el llamado, estamos trabajando conjuntamente con los venezolanos en el exterior. En el caso de 20 Venezuela, recientemente nuestra líder, María Corina Machado, creó una plataforma ciudadana llamada MOM, M-O-M, MOM, para aglutinar a todos aquellos sectores ciudadanos en el exterior que son aferentes, que son cercanos a la idea y a la plataforma de las propuestas que hemos hecho en 20 Venezuela. Esto lo está haciendo todos los partidos políticos. Recuerde usted
que la principal responsabilidad en el triunfo de las primarias recae en el ciudadano y que los partidos políticos, por ser puentes legítimos del reclamo del ciudadano con las expectativas públicas, deben organizarse para viabilizar esto. Entonces, esto está en manos en este momento tanto de los partidos que participamos como de puentes que hemos tendido hacia los organismos internacionales que pueden ayudarnos a esto, a concretizar esto lo más rápido posible. Bueno, punto de información para nuestros televidentes. La lista incluye 15 localidades en Estados Unidos, 10 en Colombia, 8 en España, 5 en Brasil, 4 en Italia, 4 en Chile. Hay 3 de México, 3 de Canadá, 3 de Portugal, 2 de Argentina, 2 de Ecuador y 2 de Perú, entre otras. Ahora, es un proceso, como usted dice, de los ciudadanos para los ciudadanos. Serán los propios migrantes venezolanos los encargados de hacer la recepción del voto, de organizarse, como usted dice, en los lugares que se dispongan. Ahora, la custodia de esos votos estará a cargo de personas designadas por la comisión de primaria. ¿Va a haber, por ejemplo, testigos de los diferentes candidatos, doctor? Así es, así es. En cada una de esas ciudades, en cada una de esas 80 ciudades, por los momentos 80 ciudades, el número es un número que puede tender a crecer. Y estamos en ese sentido, Vente Venezuela, trabajando para que no sea limitado a ese número. Junto a la Comisión Nacional de Primaria, junto a los factores políticos, se van a crear comisiones de veedores para garantizar el desarrollo del proceso. El proceso está dividido en varias etapas. Una de ellas va a ser el registro de esos venezolanos previo al acto de votación. Y en segundo lugar, el desarrollo mismo del acto de votación para que ocurra la tercera etapa, que en definitiva es la emisión de los resultados de esa votación en un documento donde se certifique la presencia de veedores, la presencia de órganos neutros que testifiquen y den certeza sobre los hechos ocurridos, y de alguna manera también estamos buscando la participación pública en esos estados, no solamente de ONG, sino de órganos oficiales que de alguna forma, si bien no participen directamente, puedan velar por el orden del acto y puedan garantizar su conclusión. Digamos, es un acto que pareciera complejo, pero habiendo toda la voluntad para llevarlo a cabo y la emoción que los venezolanos en el exterior han demostrado porque sean tomados en cuenta por primera vez para tomar una decisión sobre por qué razón se encuentran en el exterior y qué quieren hacer con su país, cuándo quieren volver, en qué condiciones quieren volver y qué quieren que ocurra en el país políticamente, dado los últimos acontecimientos que bastante frustración ha causado. Creemos que ese nivel de emocionalidad va a mantenerse y va a ser suficiente para que pueda organizarse debidamente. Doctor, hay una realidad y es que algunos sectores políticos en Venezuela siguen denunciando el secuestro del registro electoral como tal. Normalmente, cuando se viene un periodo electoral como el que se viene en Venezuela para 2024, se abre la inscripción para nuevos electores, se depura el registro electoral y a esto se ha negado la autoridad electoral en Venezuela. Al menos es una denuncia constante. ¿Qué van a hacer ustedes para de alguna manera depurar ese registro y que hay esa cantidad de venezolanos que quieren participar, que no han podido hacerlo incluso en las últimas elecciones en el país, puedan inscribirse para decidir el futuro de Venezuela? El CNE oficialista, es decir, el CNE de Nicolás Maduro, ha hecho todo lo que está a su alcance para impedir que los venezolanos que están en el exterior se inscriban y que reporten que ellos viven en el exterior. La lista del CNE oficialista apunta a que hay solamente 109.000, 110.000 venezolanos en el exterior en edad para votar, cuando sabemos que está por encima de los 4 millones. El registro electoral, hay que saberlo, según la normativa venezolana, es un banco de datos público, de acceso público. El registro electoral no le pertenece al Consejo Nacional Electoral, no le pertenece a nadie, porque son los datos de los venezolanos, algo
de alguna forma sagradamente protegido por nuestro ordenamiento jurídico constitucional son los datos de las personas, los datos de los ciudadanos. Si el CNE persiste en su tarea de no ceder ese registro que creemos que debe actualizarse, en definitiva, los factores políticos los poseemos, porque los hemos venido construyendo durante años, porque de alguna forma, si bien algunos han participado en los últimos procesos electorales, algunos de esos factores políticos, otros como 20 Venezuela, si bien no hemos participado, hemos tenido técnicos que están pendientes de lo que ocurre electoralmente en el país y tenemos ese banco de datos de venezolanos en edad para votar que se encuentran en el exterior. De lo que se trata entonces, si persiste esta perversa posición del CNE, es cruzar este registro y con una aplicación actualizarlo en el exterior con los venezolanos que tengan cédula o que tengan pasaporte y que manifiesten su voluntad de votar para el 22 de octubre. De tal forma que teniendo ese banco de datos, en nuestra disposición, nosotros tendríamos que retroalimentarlo con estos 4 millones con el grupo de estos 4 millones de venezolanos que estén dispuestos a votar. O sea, tenemos en pocas palabras un plan B para este supuesto, digamos, treta del régimen de no permitirnos su información oficial. Para construir en definitiva el registro electoral de los venezolanos que se encuentran en el exterior. No hay preocupación entonces si eso llegara a ocurrir. Por supuesto que si al final ceden ese banco de datos, nosotros también tendremos que hacerle una tarea muy importante, buscar con lupa. Sabemos que hay muchas personas indocumentadas que el régimen incluyó dentro del banco de datos de venezolanos. Sabemos que hay personas que tienen otra nacionalidad y el régimen los incluyó en algunos centros de votación. Nosotros tendríamos que purgar el registro electoral del CNE, pero ¿cómo lo vamos a purgar? Pues lo vamos a purgar también con los bancos de datos de venezolanos que todos los factores políticos tenemos, porque repito, el registro electoral es un instrumento de acceso público, no le pertenece al CNE. En pantalla, Perkins Rocha, abogado, profesor universitario, además integra el comando de campaña de la candidata, precandidata por ahora, María Corina Machado. Gracias por compartir con nosotros esta tarde, será hasta la próxima. Gracias a usted. Hasta luego. Buenas tardes.